y reverencia también, gloria al Señor. Todo esto se requiere para la continuidad de la bendición de Dios en nuestros medios. Dios está aquí, qué bendición tan hermosa. Su presencia es real. Aleluya. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 10 y los versículos 14 y 15, la palabra del Señor nos habla de la manera que doy lectura para todos, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Amén y amén. Señor Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, bendito nuestro Salvador, Espíritu Santo, nuestro Consolador divino, Deidad divina, te damos gracias en este día, en esta hora, al concedernos disfrutar de este ambiente precioso, de tu Espíritu Santo, de tu presencia, Dios eterno. Gracias, Señor, por consolarnos. Gracias por fortalecernos. Gracias por ministrar a nuestro espíritu, a nuestra alma y también a nuestro cuerpo, poder sentir la libertad en todas áreas de nuestra vida, Señor, para darte culto, Dios mío amado, y para dedicar este tiempo, Señor, a expresarte nuestra gratitud, a expresarte lo que sentimos en lo profundo de nuestro corazón, Dios mío, y también para ser ministrados por tu palabra. Señor, queremos que tu palabra corra y sea glorificada de la manera que el Espíritu Santo ha sido manifestado en medio de la alabanza entre tu pueblo. También ahora tu palabra, el ministerio de la misma, Señor, corra y haga la obra que tiene que hacer en medio nuestro. En el nombre poderoso de Jesucristo pido, Señor, Dios mío, que me des la palabra que yo mismo necesito. Señor, que cada persona necesita en esta hora. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Te lo pedimos, Señor, porque el ser ministrados por ti es lo más grande, lo más importante y lo que nuestra alma y nuestro espíritu anhela. Oh Dios poderoso, gracias. Gracias te damos. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Pueden sentarse, amados hermanos, y vamos a estudiar la palabra del Señor sobre el tema que encontramos en el versículo, la segunda parte del versículo número 14. Huid de la idolatría. Bendito sea el Señor. Amén. Les quiero decir que aquí hay sillas vacías, por favor. Si los sugieres son tan amables y nos colaboran, y los hermanos también, desde luego, porque hay hermanos que Dios los bendiga, colaboran, pero hay otros que el Señor los bendiga también, no colaboran. Aquí hay sillas vacías, hay como 10 sillas vacías aquí adelante. Bendito sea el Señor para siempre. Hay un texto en la Biblia, en Eclesiastés, que dice la palabra del Señor: cuando vayas a la casa de Dios, trate de acercarse lo más cerca posible al altar. Amén, gloria al Señor. Amén, pero algunos hermanos no conocen ese texto. Eso está en Eclesiastés capítulo 5. A ver, se lo voy a dejar de tarea para que lo estudie de una forma muy concienzuda, es decir, muy consciente, aleluya, de esta gran verdad. Gloria a Dios para siempre. Les dije Eclesiastés, ¿cierto? Capítulo 5 y el verso 1. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más
para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Oh, aleluya. Recuerde de hoy en adelante que estar cerca del altar es mejor y es bíblico. Amén. Huir de la idolatría es nuestro tema, hermanos. Estamos viviendo y formando parte de una generación muy bendecida por Dios, como es esta generación del siglo XXI. Amén. Es la generación más sofisticada que disfruta de los medios de comunicación a nivel mundial en diferentes áreas. Satelitalmente, hermano, hoy la internet permite que, y la televisión y la radio, estos medios permiten que en todo el mundo haya y la información de todas las cosas que suceden. Y no solamente eso, sino que en todo momento, toda persona en cualquier lugar puede ser informada, tanto de la historia, lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y aún lo que se presiente que va a suceder. O sea, los medios de comunicación nos tienen hoy, esta generación disfruta de ese privilegio, y al ver nosotros estas cosas que se nos facilitan y que las cargamos aún en el bolsillo a través de este aparatico, nosotros podemos saber en el instante qué está sucediendo en cualquier parte del mundo. Eso es extraordinariamente una bendición grande para esta generación. Pero al ver nosotros los resultados que han producido estas cosas, hermanos, nos sorprende a todos, porque uno dice, siendo esta la generación más moderna y sofisticada que nunca antes ha vivido la raza humana, los resultados deberían ser positivos, es decir, los mejores. ¿Cierto que sí? Uno dice, con toda la tecnología que hay, todos los medios de comunicación que nos mantienen alerta y saber y conocer todas las cosas, tanto positivas como negativas, esta generación debería vivir mejor. Es decir, debería ser una generación súper bendecida y con una mentalidad, una manera de mirar las cosas y de aceptarlas en su propia vida cada persona, amén, como un regalo de Dios y de beneficio. Pero uno ve los resultados y encuentra es todo lo contrario, que hemos visto, y duele eso tenerlo que decir, que esta es la generación más apartada de Dios y que la más contraria a la voluntad de Dios. Es algo contraproducente, pero es una realidad. Hoy vemos nosotros que desde que el niño prácticamente comienza a desarrollar su mentalidad, su intelecto, también sus emociones, sus sentimientos, y se va desarrollando físicamente, vamos a encontrar óigame bien, hermano, una criatura, un muchachito o una muchachita con una mentalidad transformada, con una forma de sentir, amén, y de valorar la vida de una forma negativa, que debía ser al revés. Es todo negativo, es decir, todo es contrario. Y hoy encontramos una generación más alejada que cualquier otra de la voluntad de Dios. Eso es una realidad. Y esto ha llevado para que formemos parte de una generación totalmente degradada, moralmente, hermano. Y en todas las demás áreas, si la parte moral, esta generación está degradada, pues mucho más en todas las demás áreas. Y las consecuencias son tener una sociedad totalmente desconectada
apartada de Dios, hermano. Y ver gente viviendo en esta tierra como si Dios no existiera. Es decir, como si Dios no fuera real. Y vivimos en medio de una generación totalmente idólatra y pagana. Entonces no es el título, no se le puede dar otro título a esta generación que no sea de verdad, una generación totalmente idólatra. Aunque ellos, esta generación en el sentido espiritual, ellos en cuanto a espiritualidad no quieren saber nada, ni les interesa nada lo que es la parte espiritual, porque nunca antes había habido una generación tan descuidada en la parte espiritual como esta. Es más, hoy la gente cree, desde el niño hasta el anciano, sin el conocimiento de Dios, creen que nosotros hoy podemos vivir igual que las bestias o hasta peor que las bestias, hermano. Que las bestias pueden vivir mejor que nosotros los seres humanos. Sí, hermano, esa es la realidad. Alabado sea el Señor. Pues tanto que nosotros notamos que las leyes que han sido legisladas hoy por hombres hombres y mujeres con esta clase de mentalidad, que no les importa la parte espiritual. Ellos dicen que los animales igual que nosotros igual que los animales, amén, y somos iguales por ser criaturas en este mundo y por tener vida y respirar vida, que tanto los animales como nosotros tenemos nuestros derechos y prácticamente iguales, a la igualdad. El Señor reprenda al diablo por esta forma de mentalidad. Amén. Y las personas que legislan las leyes hoy día pues son esas clases, tienen esa clase de mentalidad, y por eso las leyes hoy son totalmente arbitrarias, es decir, contrarias a la voluntad de Dios. Si nosotros comparamos las leyes que han legislado los hombres y las leyes por las que se rigen ahorita las naciones en el mundo entero, las comparamos a las leyes divinas, a las leyes de Dios, encontramos nosotros totalmente contrarias. ¿Es así o no es así, hermano? Totalmente contrarias. Esto tiene que llevar a la iglesia del Señor, a nosotros los hijos de Dios, los cristianos, a tener que reaccionar y reactivar en nuestra vida óigame bien, un ambiente de verdadera espiritualidad. El mundo de espiritualidad no quiere saber nada. El mundo se ha animalizado antes que humanizarse, todo al revés. Esa es la gran verdad. Entonces la iglesia cristiana, creo que la iglesia cristiana hoy tiene un doble trabajo. Y el doble trabajo es luchar para mantener ese nivel de espiritualidad que nos habla de comunión con Dios, y también enfrentar a un mundo que ha perdido toda la mentalidad y todo el deseo y el anhelo, amén, de saber y conocer que ellos son seres humanos con una personalidad espiritual dentro de ellos. Es decir, que la lucha es mucho más grande para la iglesia cristiana. De esta manera que hoy queremos hablar de este tema acerca de la idolatría. Amén. La idolatría, hermano, que el Señor nos siga ayudando y guardando. El Espíritu Santo de antemano tomó los labios de hombres y mujeres que nos antecedieron sirviendo al Señor, y ellos se dejaron usar por el Espíritu Santo, y ellos hablaron refiriéndose a los tiempos finales, a los postreros tiempos, que son los que usted y yo nos ha tocado o correspondido vivir. Amén. Y el Espíritu Santo de antemano dijo, amén, alertando a la iglesia el cuidado que debemos nosotros tener. Por eso la necesidad de vivir una vida espiritual, una vida de espiritualidad. Alabado sea el Señor. No una vida desentendida, no una vida ocupándonos en otras cosas que no sean en lo espiritual. Gloria al Señor. Amén. Esto haría posible que nosotros entendiéramos qué es idolatría. Idolatrar o idolatría es poner en primer lugar cosas
objetos, personas. Vamos a mencionar esas tres cosas: objetos, cosas y personas, en el lugar equivocado, en el lugar incorrecto, y llegar al punto de venerar esas cosas, de venerar esas personas, de venerar esos objetos. Amén. De darles el lugar equivocado, la posición equivocada. Eso es idolatría. De pronto, cuando nosotros hablamos de idolatría, nuestra mente se traslada a las imágenes. Amén. Sí, a las imágenes. Estatuas, vamos a decirlo de otra manera. Amén. Tradiciones, por ejemplo, de las religiones o de las sectas religiosas. Pero no solamente eso es idolatría. Aunque eso es idolatría, es parte del paganismo, pero no solamente eso es idolatría, y no solamente, óigame bien, de eso tenemos que huir. Yo quiero decirle, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que sin que nosotros pensemos ni meditemos en una imagen, en un ídolo, nosotros podemos ser los más grandes apóstatas y también los más grandes idólatras en este mundo. Sin nosotros mirar, ni venerar, ni adorar, ni poner en cierto lugar a una imagen, aleluya, o a un ídolo, gloria al Señor, a una estatua. La idolatría, amén, cuando hablamos de idolatría le mencioné tres cosas. Se refiere a una persona, poner un lugar, poner en el lugar equivocado a una persona, poner una cosa u objeto, amén, en el lugar equivocado, para venerarlo, rendirle honra, respeto y hasta llegar al término, yo digo, tan fatuo y falto de entendimiento, porque eso es fatuo, de dedicarle tiempo para venerar. Gloria al Señor. Amén. Y la Biblia enseña que en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, el diablo, que el Señor lo reprenda, ha sido el autor de la idolatría. Él se inventó la idolatría. Y sabe que cuando en el cielo, antes de Luzbel, antes del diablo ser diablo, que en el cielo se llamó Luzbel, nació. ¿Dónde nació el sentir o el sentimiento o el deseo de idolatrar? En el corazón de Luzbel. Es decir, quien hoy día es el diablo. Porque la Biblia dice, sin ir allá al texto porque nos llevaría mucho tiempo, pero la Biblia dice que Dios le dijo a Luzbel, desde el día que apareció en su corazón el deseo, el anhelo de ser igual a Dios o semejante a Dios, y desear y anhelar en su corazón un lugar, ocupar un lugar como el lugar de Dios, hasta ese día eras perfecto, hasta ese día eras un santo. Pero en el momento que surgió eso en tu corazón, nació en tu corazón eso, el Señor le puso nombre a ese sentir, a ese deseo, y el Señor lo llamó maldad. ¿Sí han leído ese texto? Hasta el día que hubo maldad y apareció la maldad en su corazón. ¿Cuál fue la maldad y el deseo que apareció en el corazón de Luzbel? Pensar que él era igual a Dios, y segundo, que él también podía ocupar un lugar, amén, como el cuarto personaje en el trono de Dios, y que él también podía recibir alabanza y adoración. Entonces, en el momento que nació eso en su corazón, Satanás, es decir, Luzbel se convirtió en Satanás, y nació el pecado inmundo, asqueante, que hoy se llama, o hasta el día de hoy se llama, idolatría.
Amén. ¿A quién adoró Satanás o Luzbel en el cielo? Amén. No, para cuando surgió ya la maldad en el deseo. Porque a veces piensa uno que porque no tiene a un San Gregorio ahí, que porque no tiene ahí una imagen y no se le arrodilla, uno no es idólatra. No. Uno puede ser el peor y más grande idólatra sin tener una imagen o tener una estatua. Sin tenerla y sin arrodillársele. Uno puede ser peor que aquellos que se le arrodillan a las estatuas, amén, y besan las estatuas, las imágenes que hacen de distintos materiales. Y a veces uno critica y uno habla de esas personas que ignorantemente lo hacen, engañados por líderes religiosos. Pero uno está en peores condiciones, porque no hay peor pecado y peor condición, amén, de una persona que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Eso es tremendo. Cuando una persona lo hace por ignorancia, uno dice, por ignorancia. Pero cuando una persona lo hace ya consciente, es decir, como aquellas personas que tristemente hoy, hermanos, conocemos a algunas de ellas, que un día salieron de allá de la idolatría, del paganismo, de la religiosidad, salieron de allá del mundo de pecado y de desorden religioso hipócrita, y llegaron al conocimiento de la verdad de Dios, del cristianismo, y luego se apartaron del Señor y volvieron de nuevo, como dice la Biblia o el Espíritu Santo por labios del apóstol San Pedro, hicieron lo del puerco lavado y lo del perro saciado, que vomitó, volvió a su vómito, pues lo recordó después de 8 días. El texto sagrado lo dice, la Biblia lo dice. Bendito sea el Señor. Y hoy verlos de nuevo, literalmente allá, hermanos, arrodillados ante una imagen, arrodillados ante una estatua, nuevamente allá dentro del paganismo. Eso es muy triste y muy doloroso. Pero sabe que hay muchas personas que aunque no hacen esas cosas, son peores. Aunque usted no diga amén. Hoy Dios quiere hablarle a usted y hablarme a mí, amén, si usted está manchado con ese pecado de la idolatría, o yo estoy manchado con ese pecado de la idolatría, porque no es idólatra solo el que adora una imagen, es más idólatra, hermano, y más culpable el que no adora una imagen porque sabe que es idolatría, pero está adorando a otra cosa o persona o cosa, persona u objeto. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Entonces el apóstol San Pablo, lleno del Espíritu Santo, alerta a la iglesia, amén, a futuro, a tiempo, amén, de antemano. Y siempre se ha mantenido esta palabra y se tiene que predicar, porque la Biblia se tiene que predicar en todas las áreas, amén, fundamentales y doctrinales del Evangelio de Jesucristo, y en este momento sobre la idolatría. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, huid. A esa palabra, huid, esa expresión, huid, quiere decir que andemos a kilómetros. Amén. Vamos de una forma a imaginarnos a la distancia que usted y yo debemos andar lejos de la idolatría. Es decir, de no contaminarnos con ese pecado. Alabado sea el Señor para siempre. Eso es lo que queremos. Aleluya. Y el apóstol dice, como hay gente segura, amén, de su vida de cristianismo, pero hay gente también insegura. Hay gente que está segura y confiada de su vida de cristianismo y de fidelidad, pero hay personas que todos los días dudan: ¿seré salvo? ¿No seré salvo? ¿Será que estoy en el camino verdadero o no estoy en el camino verdadero? Y viven así, hermano, viven así entre un agua y la otra.
Aleluya. Pero para los que ya sabemos y tenemos la confianza de que somos lo que somos, por gracia del Señor, amén, nos interesa cada día saber y comprender a qué distancia debemos huir nosotros de la idolatría. Amén. Todo, mire, desde que el diablo se convirtió en diablo, el diablo fue el inventor de la idolatría. Jesús mismo fue tentado por el diablo. Y el diablo quiso que Jesús, óigame bien, Satanás, que el Señor lo reprenda, si no, óigame bien, si no respetó en cuanto a para tentar al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, a nuestro bendito Salvador, mucho menos lo va a respetar a usted y a mí. Si se atrevió a tentar al Señor, directamente cuerpo a cuerpo. Amén. Y mire que lo tentó con estas tres cosas, estas tres formas, como Luzbel, como Satanás tentó al Señor para convertir al Señor en un idólatra. Y hermano querido, te dirá que no, pero es una realidad. Amén. El diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierta este montón de piedras que hay acá en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? Ajá. No solo de pan vivirá el hombre. Aleluya. ¿Qué quería Satanás? Sí, que le obedeciera. Pero al obedecer, pues claro, el Señor echa a perder los planes que trazó el Padre Celestial a través de mismo Cristo para salvar nuestras almas. Sí, pero si el Señor hubiera hecho eso, hubiera cometido el Señor Jesucristo el pecado de idolatría. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dice: no solo de pan vive el hombre. El hombre vive también de la palabra de Dios, de ambas cosas vive, no solamente de pan. ¿A qué se refería el Señor? Aleluya. ¿Cree que sencillamente fue porque el Señor no quiso obedecerle al diablo, convertir las piedras en pan? No ve solamente por eso. Mediten esto. Donde el Señor hubiera hecho eso, pues le hubiera obedecido al diablo y hubiera roto esa comunión de obediencia y de fidelidad con el Padre Celestial. Pero lo más terrible es que hubiera convertido la comida en auténtica y 100% idolatría en este mundo. No es eso con lo que el Señor tuvo que luchar. Los evangelios nos muestran eso. Que la gente sí vive diciendo: ¿qué comeré, qué beberé y qué vestiré? Y el Señor dijo: esas tres cosas llevarán a mucha gente al infierno. Y le dijo el Señor a sus discípulos: no os afanéis, no os preocupéis, no os angustiéis, ni vivan desesperados y angustiados, tengan que matar y robar por el afán de comer, por el afán de beber y por el afán de vestir. No es eso. No solamente el Señor hubiera violado, amén, el pacto que hizo en el cielo, amén, con el mundo de venir a esta tierra a humanizarse, sino que el Señor hubiera sido un idólatra más en este mundo. ¿Cuántos hoy son idólatras? Hermanos, no ayunan ni siquiera un día en la semana, ni siquiera mediodía. Pero yo no soy idólatra, pastor, porque yo no tengo ninguna imagen. Yo no tengo ni la foto de mi mamá ni de mi papá. Y si los tengo, yo no les rezo ni oro por ellos, no, porque ya ellos murieron. Mire que idólatra no es solamente eso. Idólatra es que usted idolatre su estómago todos los 7 días de la semana, todos los 31 días del mes, todos los 365 días del año, y dígame ahí para adelante todo lo que usted quiera sumar. Fija que no hay sino 2 amenes. Aleluya. ¿Cuántos idolatran el cuerpo?
No perder, no, como alguien me dijo en una ocasión, pastor, perder esta barriga que le he invertido tanto en ella. Eso es no valorarse a sí mismo, dice la gente. Y cuando se mira al espejo y ven, uy, no está, este traje no me quedaba bueno y ahora sí, Dios mío, santo Dios, el Señor reprenda al diablo, estoy enflacando. Y se desenfrenan comiendo a toda hora, 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde, 6 de la tarde, 12 de la noche. Poder en el nombre de Jesús. Ahora, con lo segundo, con lo que el diablo tentó al Señor, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la segunda tentación? ¿Esta es la segunda o la tercera? A lo alto del pináculo del templo. Ahora le dijo, tírate abajo, tírese abajo. Y el Señor había podido tirarse. Claro. Y si el Señor se tira, ¿se mata? No. Ahora, ¿cuál era el propósito de Satanás? Hacerle, porque el Satanás siempre se equivocó. Siempre se equivoca. Y siempre se equivocará. Con los que le somos fieles al Señor. Y más con el Señor Jesucristo, así que se equivocó Satanás. Porque Satanás creía que el Señor no iba a valorar lo que es la obediencia, lo que costaba el plan o el precio mejor o el fruto mejor de que iba a producir su sacrificio. Y que lo que él iba a hacer en esta tierra no tenía precio, porque iba a ser inmensamente grande. Lo dice el profeta Isaías de una forma profética, en la redundancia, con relación al sacrificio de Cristo. Que el resultado de su sacrificio enorme, no tuvo cálculo, no se puede sumar, porque es muy grande. Y Satanás creía que el Señor le iba a poner precio a eso, o mejor, por debajo, le iba a poner precio por debajo de su vida. Entonces Satanás pensó que el Señor iba a valorar más su vida que su sacrificio. Y resulta que le salió el tiro por atrás al diablo, como siempre le tiene que salir cuando ataca al verdadero cristiano. Poder en el nombre del Señor. Porque, a ver, si el Señor se tira, Satanás dijo, si se tira, es probable. Y mire Satanás hasta dónde llegó y hasta dónde es capaz de llegar. Mire, si el Señor se tira, el Señor automáticamente desobedece al Padre eterno. Y hay esta posibilidad, el Padre eterno lo iba a dejar solo. Los Jesús solos dicen que Jesús es solo y Jesús no es solo. Pero si el Señor se tira, obedeciéndole al diablo, el Padre eterno lo desampara, lo deja. Y es posible que Jesús muera. Hay eso. Tremendo. Satanás sabía eso. Satanás sabía. Presentía Satanás. Satanás no es omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente. Pero Satanás sí presiente. ¿Qué es presente? Presentir. Ajá. Satanás sabe, puede suceder. Eso se puede dar. ¿Y sabe por qué el diablo sabe eso? Por lo viejo. De gloria a Dios. El diablo sabe más. Amén. Pero todas las experiencias que Satanás ha vivido, todo eso Satanás es suficiente para que Satanás hoy presienta las cosas.
Él no las conoce con anticipación, Dios sí, pero Satanás no, el Señor lo reprenda. Amén. Entonces el Padre eterno lo deja y muere. Entonces Él va a valorar más la vida y no se va a tirar. Poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y no fue por miedo ni por temor que Jesús no se tira, porque Jesús lo reprende. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? No tentarás al Señor tu Dios. No lo tentarás. Es decir, ¿hasta dónde se atrevió Satanás? Amén. Convierte. El propósito de Satanás fue convertir al Señor siempre en un idólatra. Primero con el pan, con la comida. Segundo, con la vida. Valore su propia vida, estímese. ¿Cómo se le va a ocurrir hacerte daño a sí mismo? No fue lo que le dijo el diablo por labios del apóstol Pedro al mismo Señor Jesucristo. Cuando el Señor dijo: es necesario, ahora sí que vaya a Jerusalén. Llegó el tiempo, mira el Señor la hora y dice: ya es el momento de ir a Jerusalén. Y allí el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Y sale el diablo tomando los labios de Pedro y diciendo: Señor, ¿cómo se te ocurre? Nada de eso te va a pasar. Por favor, a Jerusalén no vaya. Y si acaso vas, yo voy contigo. Pero no fue Pedro el que hablaba, sino el diablo, porque la Biblia dice que el Señor de inmediato dice: vete de mí, Satanás, apártate de mí, me eres tropiezo. Poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea el Señor. Y luego viene la tercera tentación, el tercer intento del diablo. Mira, hermanos, si ya va el primer intento, puede haber el tercero, el segundo también. Si ya vino el segundo intento, puede venir el tercero. Contra Jesús fueron 3 intentos. Que el Señor los reprenda. Contra nosotros pueden ser 4, pueden ser 5, y si son más, que vengan los que vengan, que usted y yo estamos firmes en el Señor. Porque esto de idólatras, jamás huimos de la idolatría en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego viene la segunda, tercera y última. ¿Cuál es? El diablo le dice: lo sube a una parte alta y le dice: mire hacia abajo todas las bellezas, todo lo que el mundo tiene, los reinos, y allí le hizo ver tronos, potestades, señoríos, dominios, de todo, de todo. Aparte de eso, todo lo bello y hermoso que el mundo es, a pesar del pecado y la maldad que hay. Y Satanás se atreve a decirle: todo esto te voy a dar, todo esto serás el dueño, por tan solo una actitud que hagas, nada más sencilla. Solamente póstrese y me adora. Qué diablo asqueroso, inmundo es, hermano. Así tan sencillo, tan sencillo. Si postrado, se postras y me adoras, ya sencillamente por eso tendrás todo. Estas 3 cosas son las que hoy Satanás sigue utilizando para atacarlo a usted y atacarme a mí, convertirnos en tristemente necios, paganos, idólatras. Que el Señor nos siga guardando y teniendo misericordia de nosotros. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y es que idolatremos la comida como si fuera poco. Que idolatremos por encima de todo nuestra propia vida. Valoremos la vida por encima de todo. Y si es necesario, si el Señor no me sana, ir donde los brujos, pero por la vida hay que pelear, por la vida hay que defenderla, hay que hacer por la vida lo que sea, así toque pecar e ir a donde sea y hacer lo que sea, pero la vida es la vida. El Señor reprenda al diablo. Y lo tercero que el diablo, que encontramos allí, que fue el propósito de Satanás, es que convirtamos, óigame bien, convirtamos a cambio del mundo, de lo que el mundo ofrece, convirtamos nuestra propia personalidad en un ídolo. En un ídolo.
que los demás nos tengan que venerar. Le merecemos o le debemos, ¿cómo es la cosa? Si le debemos respeto y reverencia a una persona. Amén. Y que también de la misma manera nosotros seamos reverenciados y respetados. Amén. Que el Señor nos guarde y nos libre. Por eso decíamos al principio que idolatría es poner en el lugar equivocado una cosa, un objeto o una persona. Yo puedo poner la casa como un ídolo, hacerla como un ídolo. Un vehículo puedo convertirlo en un ídolo. Nadie lo puede tocar. Y que todo el mundo diga que es el mejor carro, el mejor auto. Poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Yo puedo hacer de una persona un ídolo. Si puedo hacer un ídolo de mí mismo, yo puedo hacer un ídolo de mí mismo. Convertir mi cuerpo en un ídolo. Y hacerme esclavo de mí mismo. El Señor reprenda al diablo. Yo puedo hacer, amén, de otra persona. Aleluya. De un hijo, de mi esposa, un ídolo. De un hijo, un ídolo. De un hermano, un ídolo. De un familiar, un ídolo. De mi padre, un ídolo. De mi madre, un ídolo. De mi hermano, un ídolo. La Biblia lo enseña. Pues tanto que el Señor dijo que el que no dejare a padre, madre, hermano, hijo, esposo, bienes, y por último, dijo el Señor, su propia vida, dijo el Señor, no es digno de mí. No merece ser cristiano, no merece que invoque mi nombre. Nunca será una persona de esas un servidor, nunca será un cristiano. Wow, que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros. El pecado de idolatría, dice la Biblia, que es igualito al pecado de la adivinación. Es decir, que un idólatra y un brujo son iguales. Wow, ¿dónde dice la Biblia eso? Eso lo dice la Biblia allá en primer libro de Samuel. Amén. ¿Quiere que veamos el texto? Que un brujo y un idólatra son igualitos. Los dos son mancornas, los dos son hijos del diablo, los dos se van al infierno. Aleluya. Esos pecados son igualitos. Alabado sea el Señor. Samuel, ¿qué? Aleluya, maravilloso es el Señor. 15, 22, vamos a ver. 23. Bendito sea el Señor. Porque como pecado de adivinación, sí, Señor. Primer libro de Samuel, dice la Biblia. Aleluya. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey, y en este caso para que no seas salvo. Poder de Dios. La rebeldía, la obstinación, la adivinación y la idolatría, ¿sí? Las menciona aquí la Biblia. Todas estas cosas son pecados, y son pecados de condenación. Bendito el nombre del Señor. Mire, desde el Antiguo Testamento, Satanás, el programa de Satanás ha sido llevar al ser humano a la idolatría, mantenerlo ahí dentro del círculo pecaminoso, diabólico del paganismo, de la idolatría. Mientras tenga el hombre ahí, tenga la mujer ahí metidos, el hombre y la mujer no podrán tener una verdadera libertad en Cristo, y mucho menos pensar en lo que es una vida de comunión con Dios, la vida espiritual. Por eso usted ve que todo mundo tira hacia el mundo, hasta los mismos cristianos.
Hoy están los pastores, algunos pastores predicando disfrazados. ¿Sí? Hoy algunos bandidos de esos están en el altar con la capa de Superman. Sí, hermano, no le estoy mintiendo. No le estoy mintiendo. Las muchachas del grupo de alabanza tienen el traje. Y el rótulo afuera dice Iglesia Cristiana, y hasta usan de una forma blasfema, Iglesia Cristiana Chequina de Jehová. De una forma blasfema. Los grupos de alabanza, el grupo de danza, hoy tienen una, ¿cómo se dice? Poder de Dios. El traje, disfraz, el disfraz. Porque supuestamente, según esta fiesta tradicional diabólica, satánica de Halloween, la persona que tenga un disfraz, una vestidura que tire hacia lo que es el Halloween, ahí está seguramente, supuestamente no, ahí está legalmente el mismo Satanás. Y no se está haciendo, incluyendo algunas iglesias cristianas, no se está haciendo culto para Dios el día de hoy, sino culto directo a Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Pues si desde el pastor en adelante, los líderes y los sugieres están con el disfraz. Algo tienen. Y tristemente ver a los niños vestidos de ángeles también, de ángeles. Y se cree que por el traje de la vestimenta de ángel que supuestamente se está agradando a Dios, cuando esto es auténtico culto a Satanás y dedicar con todo el auge de espiritualidad directamente para agradar a Satanás, envolviendo lo que es todo lo que es la reunión o el supuesto culto. Escrito está en la palabra del Señor que el Señor le dijo al pueblo de Israel en el capítulo 18. Sí, capítulo 18 de Deuteronomio. Mire lo que el Señor le dijo a Israel. Porque desde esa época, eso no es nuevo, hermano y hermana, amigo, amiga, esto no es nuevo. Esto del Halloween y de todas las fiestas satánicas, diabólicas, paganas, de las que la iglesia cristiana tiene que huir, como dice el Espíritu Santo, practicaron. Bendito sea el Señor. Mire, Deuteronomio capítulo 18 y verso 9. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová, el Dios de los cielos, te da, no aprenderás a hacer las abominaciones que aquellas naciones hacen, hermano. Ahora, este texto se cumple en nosotros cuando nos convirtamos al cristianismo, cuando seamos cristianos de pie a cabeza, cuando seamos hombres y mujeres transformados por el poder de Dios y seamos integrantes de la iglesia de Cristo. No vamos a hacer lo que las demás naciones hacen. ¿Me escuchan, hermanos? Uy, Señor nos guarde y nos libre. Es imposible. Yo digo, está bien algunos hermanos nuevecitos en el cristianismo, pero hermanos antiguos ya de años, oh poder de Dios, que estén pensando en comprar, aunque sea una chaqueta, porque algunos piensan que bueno, que celebrar eso de lleno así, amén, de 100%, pues de pronto puede ser como desagradable al Señor, pero que si uno lo hace así con pocas cosas, pues que no es tanto, y que de pronto no ofende uno a Dios. No, hermano, tanto la una cosa como la otra.
el Señor reprenda al diablo. O usted debe vivir perdidamente o debe vivir santamente. Pero eso de medio, mire, ni siquiera, usted no debe comprar ni siquiera un zapato, hermano, ni una chaqueta, ni un chaleco. La prenda más sencilla que tenga simbolismo satánico. Y menos con esta fiesta diabólica del Halloween. Poder en la sangre de Jesús de Nazaret. Entonces dice el Señor, cuando se conviertan al cristianismo, a Israel le dice, cuando entres a la tierra prometida, no haga lo que las demás naciones hacen. Verso 10 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni, dígalo con libertad, le da miedo, ni hechicero. Poder en la sangre de Cristo, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Poder en el nombre de Jesús. ¿Y hay más todavía? Porque es abominación para con Jehová cualquier persona, no importa quién sea. Mi abuelita, mi abuelito, mi tío, mi tía, mi mamá, mi papá, mi hermano, quien sea que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa de estas naciones de delante de ti. Por eso Dios los sacó y Dios los hizo a un lado, aquellas naciones, por el paganismo, por las prácticas satánicas, por las prácticas del paganismo. Hermano, igual que hoy, los hechiceros, los brujos, los satanistas, los espiritistas, los chamanes, toda esa plaga del diablo, eso no es solamente hoy. Mire desde cuándo existía esto, hermano. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés, Dios lo mandó a Egipto a sacar su pueblo de Israel de allí? ¿Se acuerdan que los brujos también hacían milagros? ¿Los hechiceros también hacían milagros? Bueno, entonces eso no es de hoy. Hoy pues con más fuerza, amén, pero no es de hoy, esto no es nuevo, esto es más viejo que la sarna. Estas prácticas satánicas, diabólicas, paganas, son más viejas, hermano, porque ¿quién las inventó? El diablo, que es el autor del mal. El diablo fue el primer idólatra, el primero que idolatró su cuerpo, el primero que idolatró todas las cosas y todos los objetos. Miren ustedes el propósito y plan de Satanás hoy, no solamente con ciertas personas, no, con el mundo entero. Mire lo que ha hecho y está haciendo Satanás con las naciones, satanizándolas. Y sabe usted que cuando el Señor le entregue este mundo, se lo entregue al anticristo, que será el diablo gobernando en persona, en carne y sangre. Porque así como nuestro Señor Jesucristo, Dios a través de Cristo se humanizó, carne y sangre, para salvarnos, para libertarnos y hacernos hijos de Dios, comprarnos con su propia vida, así también Satanás se encarnizará en el anticristo, en el hombre que gobernará el mundo entero. Será Satanás encarnado ahí. El Señor lo reprenda. Y cuando el gobierno del anticristo se tome el mundo, todo será satanizado, todo. Mire, por ejemplo, esos países satanizados en Oriente, en el Oriente, los países orientales, que de allá viene toda esa plaga, toda esa maldición. Mire esos países africanos satanizados. Mire Cuba satanizado, mire Venezuela satanizado. Un espejo para mirarlos y saber que el plan de Satanás es satanizar a Colombia. La sangre de Jesucristo nos cubra y cubra Colombia. Aleluya, y llene a Colombia de la misericordia del Señor. Pero que nunca vaya a suceder eso. Pero ya ve usted, hermanos, satánicos por todas partes. Satánicos hasta gobernando, hermanos. Poder en la sangre de Jesús de Nazaret. Aleluya. ¿Y cómo es posible que la iglesia cristiana se envuelva en eso? No, Jesús de Nazaret.
Ay, que hay que hacer esto para ganar las almas. El Señor reprenda al diablo. Para ganar las almas hay que hacer planes de evangelismo como los que la iglesia tiene en el nombre del Señor. Pero no necesitamos satanizarnos nosotros para ir a ganar los satanistas, hermano. No, el Señor reprenda al diablo. Por ahí hay gente que metiéndose a los prostíbulos para ganar a las prostitutas. Poder en el nombre de Jesús. Metiéndose entre los drogadictos allá, amén, para sacar a los drogadictos allá de la maldición de las drogas, de ese flagelo diabólico infernal, de ese gran sida espiritual como es la drogadicción, y que para uno salvarlos hay que meterse allá y una vez en cuando echar sus pitazos también. No, hermano. Poder en el nombre de Jesús. Poder en el nombre de Jesucristo. Que para uno ganarse a los muchachos mundanos, entonces las muchachas tienen que desvestirse, porque eso es lo que el diablo hace, para atraer a los muchachos. Que los muchachos tienen que vestirse como locas para ganarse a los otros muchachos. ¿No ve cuántos pastores en los altares con una vestimenta chabacana? O mejor, con una vestimenta de gomelo. Hermano, mire, siervos de Dios que los conocí, algunos de ellos los abracé algún día saludándolos, hoy se visten gomelos en el altar. Que porque la única manera de traer a los gomelos, a la juventud gomelada, engañada por el diablo, es que el pastor vista chabacano y gomelo también. Hermano, un zapato amarillo y otro zapato rojo. Y que el pastor se viste así, chabacano, así, todo gomelo. Entonces todos esos muchachos gomelos se convierten al evangelio. Eso es muy triste, hermano. Y algunos pastores igual de viejos a mí, hermano. Y yo digo, qué vergüenza, qué descaro, hasta dónde llega el degradamiento de algunos mirando la vida cristiana. Dice, y vestirse uno así, uy, qué oso ya, qué oso vestirse así. Vino un pastor así vestido, uy, qué oso. Huele a antigüedad. Señor lo reprenda. Poder en el nombre de Jesucristo. Que uno tiene que vestirse chabacano para ganar la gente chabacana. Señor reprenda a Satanás, hermano. Que para ganar uno a los adúlteros tiene que ser adúltero también. Que para uno ganar a los tramposos, a los ladrones, tiene que robar una vez en cuando también. Señor los reprenda. Que el Señor los reprenda. Poder en el nombre de Jesucristo. Dice, cualquiera que haga esto desagrada a Dios y por eso Dios lo echará de su presencia. ¿Es así o no es así? Poder en el nombre de Jesús. Verso 18:13 de Deuteronomio. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios, bendito sea su nombre. Aunque la gente viva como viva, aunque la gente se hunda en la idolatría, que todo eso duele. Todo eso duele en el corazón, hermano. Nosotros, la iglesia cristiana, no tiene por qué hundirse, ni siquiera tocar eso. Cuando la palabra dice huid de la idolatría, es porque hay que huir, estar lejos de toda práctica idólatra. Poder en el nombre de Jesús de Nazaret. No idolatre su cuerpo. Hermano, mire cuántos hombres y mujeres, porque ya ahorita no es solamente la mujer,
¿Cuántos hombres y mujeres son idólatras de su propio cuerpo? Mire, y prefieren por amor a este cuerpo. Y yo digo, por amor equivocado. Por amor equivocado. Porque si yo amara este cuerpo, yo respetaría este cuerpo. Sería el primero en respetarlo, a mí mismo, hermano. Y hacerlo respetar. ¿Cómo? Guardando mi cuerpo, como Dios dice en su palabra. Maravillosa. Pero ¿cuántos que piensan amar su cuerpo y nada más a mirarse al espejo dicen, uy no, esta ropa es muy ancha, horrible me queda, uy no, mire qué arruga se me hace, es mejor que me quede bien templado, así? Y no es verdad que tanto el hombre y la mujer hoy visten, no importa que se le note la vena varice, por amor al cuerpo. Por amor al cuerpo. Uy, no, es que esas faldas, en el caso de los pantalones, uy, esas faldas. Y la mujer lo mismo, esas falditas que le quedan, decía mi mamá, que le quede holgadito ese cuerpo, que es holgadito, que le quede un poquito suelto, tampoco que quepan 2 y 3 ahí entre ese traje, entre ese vestido, esa falda. No, pero que le quede sueltico. Pero no, tiene que marcarme todo, que todo el mundo se dé cuenta cuál es la marca de ropa que yo uso, hasta la ropa interior. Que la gente sepa qué clase usa. Yo digo, es mucha desgracia, hermano y hermana, que un cristiano, que una cristiana llegue a ese colmo. ¿Qué es eso? Idolatría. Ay, no, es que mi cuerpo tiene que ser un cuerpo marcado para exhibirlo, para mostrarlo. Digo, ¿qué clase de cristiano es ese? ¿Qué clase de cristiana es esa? Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay muchas, amén, porciones de la palabra del Señor que nos habla de esto, hermano querido y hermana que me oye. Le quisiera mostrar, amén, una parte de la escritura, aleluya, que nos habla la palabra del Señor con relación a esta, aleluya, 1 Corintios 10, 17. Gloria al Señor. Nosotros tomamos la lectura del verso 14 y 15. Miremos el 17. Gloria a Dios. Poder en el nombre de Jesús. 17 al 21 dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aleluya. Mirad a Israel según la carne, los que comen de lo sacrificado, de los sacrificios, no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica o se dedica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Poder en el nombre de Jesús. Mire para acá. Nosotros no participamos, los cristianos verdaderos no participamos en ninguna fiesta pagana que los impíos, que los inconversos hacen, hermanos. Poder en el nombre de Jesucristo. Mire, todo esto nos habla de, por ejemplo, los bazares que hacen en los pueblos, hermano. ¿Quién organiza los bazares en el pueblo, en los pueblos?
los líderes apóstatas de la secta más grande del mundo, la que le debe muchos pecados y muchas actitudes de injusticia a Dios, y que Dios se los va a cobrar. Dios le va a cobrar a la gran, óigame bien, a la gran religión popular, a la gran secta más grande del mundo, que Dios la llama la gran ramera, la madre de las rameras, la princesa de las rameras, la llama el Señor allí en Apocalipsis. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Hablar, participar en fiestas como estas, hermano. Que porque estamos en el mes y ya este es el último domingo del mes de los niños, dice el diablo, el Señor lo reprenda. Y como es el mes de los niños, de los santos niños, porque este día no se llama tradicionalmente o históricamente el mes de los niños. No. Este mes se llama el mes de los brujos, de los hechiceros, de los satanistas, de los chamanes. Este mes se llama el mes de los demonios. Pero el diablo, para darle un adorno, para adornar esta fiesta diabólica, la llama el mes de los niños. Qué barbaridad, hermano. Qué blasfemia. Y qué declaración más mentirosa, engañosa y perversa y corrupta, corrompida como esta no puede existir, hermano. Si la Biblia dice que los niños son de Dios, herederos del cielo. Eso lo dice San Mateo y lo dice San Marcos. El Señor Jesucristo mismo lo predicó. Dejad venir los niños a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces Satanás se tomó esa fiesta diabólica y se la aplicó a los niños ahora. ¿Sabe qué hacían en la antigüedad? En la antigüedad los padres, nacían los niños, o antes de nacer ponían sus manos, yo digo sus garras, ponían sus garras en el vientre de la madre, y desde el vientre de la madre ese padre o esa misma madre dedicaba esa criatura a Satanás. Por eso es que Dios le dice a Israel que no haga pasar ningún padre, ninguna madre a su hijo por el fuego, es decir, entregárselo al diablo. Hoy todavía, lamentablemente, dolorosamente, hay padres que desde el vientre entregan a su hijo o a su hija para que sea un medio de Satanás. Sí, hermanos. Hay padres que le ofrecen a cambio de poder al diablo la vida de un hijo. Hasta ahí ha llegado esta humanidad, hermano querido. ¿Cómo vamos a estar nosotros de acuerdo, la iglesia cristiana, que se confabule y esté tranquila, no diga nada, el Señor lo reprenda? ¿Cómo que no vamos a decir nada ante todo este vendaval, hermano, de satanismo y de fiestas diabólicas, que el único propósito es contaminar a la iglesia del Señor? Poder en el nombre de Jesucristo, que Dios nos ayude, nos libre. Alabado sea el Señor. Amén. Terminemos, hermano. Yo quiero que terminemos con Isaías capítulo 43. Hay mucho más, aleluya, pero la palabra del Señor, yo digo, ella tiene una obra, ella vino a cumplir y fue escrita para cumplir una labor, y es suficiente por hoy. Amén. Este corto estudio de la palabra del Señor, que nos dice: huid de la idolatría, del paganismo, de toda esta fiesta del diablo, que no es más que culto a Satanás, que el mundo, que las naciones hacen. La iglesia cristiana no colabora ni participa en nada en absoluto, en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Le dije Isaías capítulo 43 y verso 18. La palabra del Señor dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y el texto que sigue dice: he aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a luz, ¿no las conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, porque en Cristo hay cosas nuevas.
Hermanos nuevos, digo yo, porque los antiguos imposible. Uy, que eso está sucediendo. Pero hermanos nuevos, si ustedes tienen trajes del año pasado, de hace 2 años, de 3 años, trajes satánicos que usted le compró a su niño, a su niña cuando usted no era cristiano, saque eso hoy antes de almorzar y échele candela a eso, hermano. Eso es maldición. Eso es maldición. Y si usted tenía algún programa para hoy, especialmente por ser el mes de los niños, que eso es una mentira del diablo, no lleve a cabo ese plan. No lleve a cabo eso. Quédese en casita con sus hijos, con su hija, con su esposo, con su esposa. Quédese en familia y no vaya a participar en nada de esto diabólico, satánico. Amén. No, y cuando el Espíritu Santo dice no recordéis las cosas pasadas, quiere decir no vale la pena ni recordar eso, hermano. Eso de los dulces y que usted va a comprar hoy, el día de hoy, porque es el último domingo del mes, va a comprar el paquete más grande y más, porque le sale más económico, para regalarle dulces en este mes, en estos días a la gente, a los niños, a los vecinos. No gaste su dinero, que es santo, en esa basura del diablo. No lo haga. Compre chocolate, compre leche, cómprese 1 kilo de queso, amén, campesino, santanderiano, bogotano, del que sea. Disfrute, compre carne y vaya y dese el mejor almuerzo en la casa, antes de invertir ese dinero que es santo en basura del diablo, hermano. En el nombre del Señor. Poder en el nombre de Jesucristo. Porque a lo mejor ya su papá, su mamá, su abuelito, la abuelita lo invitó a almorzar hoy, y lo primero que usted va a ver es la telaraña esa del Halloween. Los pañuelos del Halloween. Amén. Lo primero que usted ve. Y en la mesa, allá ve, está la calabaza, está la araña. ¿Qué más está ahí? La rana. El esqueleto. Mira cómo andan los carros por ahí. Qué cosa diabólica. Ayer vi carros, hermano, que le cierran le abren la puerta del baúl, le cierran y le dejan una mano por fuera con la señal de muerte y lienzos, tela de lienzo manchada de sangre. Todo eso. Esto no es más que una fiesta satánica. Y ahí andan los demonios entre ese carro con esa gente, hermano. Las bicicletas, las motos, hermano, los buses. Qué barbaridad, ¿no? La iglesia cristiana no tiene por qué confabularse. Amén. Y así usted ve a otras iglesias cristianas. Los sugieres se vistieron de angelitos. El pastor se puso la capa de Superman para predicar hoy. Uy, santo Dios de Israel, tenga misericordia de nosotros. Póngase de pie, hermano y hermana. Aleluya. Oh, bendito el nombre precioso del Señor. Alabado sea su santo nombre, Señor omnipotente y poderoso. Señor, nos has bendecido en este culto, Dios mío amado. Aleluya, has tenido misericordia, compasión de nosotros, dándonos a entender estas verdades de tu palabra santa, de tu palabra poderosa. Dios mío, te damos la gloria, la alabanza y la adoración, y sabemos, Señor, que en medio de todo esto, aleluya, tu misericordia, tu mano se mueve para ayudarnos, para fortalecernos, eterno Dios del cielo, pero también para preservarnos en tu camino, aleluya, para preservarnos y guardarnos de todo engaño de Satanás, de toda práctica satánica, religiosa, pagana. Oh Dios mío, desagradable ante tu presencia, Señor.
Señor. Dios mío, gracias te damos hoy, eterno Dios, por orientarnos, por aconsejarnos, por enseñarnos cuál es tu voluntad, Dios mío amado. Señor, y que no nos dejemos engañar por ningún apóstata, por ningún instrumento del diablo. Oh Dios omnipotente, aún llamándose en cristianos, aún llamándose pastores, aún llamándose, Dios mío, profetas, aún llamándose, aleluya, con nombre dentro de la iglesia. Oh Dios omnipotente, guárdanos y líbranos, Señor. Dios mío, queremos ser, Señor, como dice tu palabra, celosos. Tú nos celas con celo santo, con celo puro, con celo divino, con celo de Dios, con celo de santidad. Aleluya, Señor amado. Tú eres un Dios celoso, porque tú quieres que seamos tuyos y únicamente y exclusivamente de tu propiedad, Señor. Que seamos de tu propiedad, que seamos tuyos y para ti nada más, Señor. Dios mío, tú tienes un pueblo exclusivo, un pueblo que te ama, un pueblo que te honra. No es un pueblo mundano mezclado con el pecado, con el diablo. No, es un pueblo apartado del mal. Es un pueblo que no ama el mundo, sino que aborrecemos el mundo y lo que hay en el mundo, Señor. Oh Dios omnipotente y poderoso. Aleluya, en esta hora, Señor, pedimos tu dirección, pedimos, Señor, la intervención de tu poder sobrenatural para preservarnos en tu camino. Aleluya, para guardarnos en tu santidad. Oh Señor, tu palabra dice que no son los oidores los salvos, sino los hacedores, oidores y hacedores de tu palabra. Oh, bendito sea tu nombre eterno y sin igual. Oh, mi Salvador.